Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¿Qué dijo exactamente ayer el presidente de la República? ¿Cómo lo ponemos en contexto? Vamos a preguntarle a Alfonso Zárate. Él es analista político y presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sergio, buenos días Lupita. Hola, ¿qué tal? Lo primero es comentar que ya no sé cuántos informes van, porque a cada oportunidad tenemos un informe, pero bueno, ¿qué opinas de este informe y de la versión de México que nos da? Yo creo que a 2 años de aquel triunfo, el presidente nos da una visión edulcorada de lo que ha significado la 4T, y casi podríamos decir que su informe de esta tarde fue una especie de conferencia mañanera, aunque desde luego en un entorno solemne, pero incluso utilizando las mismas metáforas que utiliza todos los días, como aquella tantas veces repetida de que ha desechado la idea de que la riqueza es permeable, que si llueve arriba gotea para abajo, y ahora, bueno, él sostiene lo contrario, que en la medida en que apoye a la base de la pirámide se va a fortalecer el mercado interno. Yo diría, Sergio, Lupita, que quizá la parte más preocupante es que no hay un asomo de autocrítica, es el mundo según Andrés Manuel, y que todo parece llevarnos hacia la tierra prometida. Eh, es difícil hacer un repaso de todo lo que dijo, pero sobresalen algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, refiere como un éxito la eliminación del Estado Mayor Presidencial. Yo creo que el Estado Mayor había crecido desmesuradamente, tanto en el número del personal como en sus atribuciones, pero que la solución no era eliminarlo, que si tenía 7,000 elementos pudieron haber quedado 700 capacitados, entrenados, muy dispuestos para cumplir su tarea de garantizar la seguridad del jefe del Ejecutivo, de miembros de su gabinete. Y bueno, después de este atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, creo que es más evidente que la delincuencia ha rebasado una línea y que es una cuestión de seguridad nacional que el Ejecutivo disponga de un cuerpo profesional. Pero en el caso de la desaparición del Estado Mayor Presidencial, como en tantos otros, lo que vemos es un presidente que en vez de corregir, de subsanar los errores reales o supuestos, lo que hace es eliminarlos. Menciona también el hecho de Los Pinos, y la residencia de Los Pinos es hoy un complejo artístico y cultural, y yo de nuevo traería a colación que los presidentes antes de Lázaro Cárdenas vivían en el castillo de Chapultepec, y que fue Cárdenas el que decidió que un jefe del Ejecutivo mexicano no debía vivir en el boato del castillo de Chapultepec. Compró la hacienda de La Hormiga para establecer ahí la residencia del presidente. Los Pinos es una residencia republicana, funcional, que permitía la operación no solo del jefe del Ejecutivo, sino de las oficinas que de él dependen, y que garantizaba eficiencia, incluso en términos de comunicación. Entonces me parece que es un sinsentido haber cancelado Los Pinos como sede del Ejecutivo para irse a vivir al boato del Palacio Nacional. Y más que un contrasentido, si tomamos en cuenta que quizá la zona aledaña a Los Pinos es la que tiene mayor número de espacios culturales en el país. Está el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia, el Museo Tamayo, eh, tiene tantas instancias culturales que una más no tenía mucho sentido. Luego habla también de que se eliminó el uso de aviones y helicópteros, y de nuevo creo que es una medida con un cariz muy demagógico, pero muy impráctico y cada vez más disfuncional. No es eh, permisible que el jefe del Ejecutivo, por ejemplo, ahora que la semana próxima estará en Washington, lo haga en aviones de línea, cuando el Estado mexicano, en este caso la Secretaría de la Defensa, dispone de aviones como el que trajo a Evo Morales. El Ejecutivo debería de viajar
en un avión oficial, aprovechar el tiempo para acordar con sus colaboradores, para descansar, etcétera. Pero son medidas, digamos, de orden muy demagógico. Y lo mismo cuando dice Oye, no se Alfonso, sí, pero es prácticamente parte de lo que lo diferencia, ¿no? De lo que él quiere marcar como diferencia de lo que pasaba antes y de lo que pasaba ahora, porque la imagen que él quiere reflejar, pues es muy distinta. sin duda, Lupita, yo creo que cuando nos preguntamos cuáles fueron las principales razones para ese triunfo tan contundente de hace 2 años. Yo diría que quizá la más importante fue el hartazgo de la sociedad con el dispendio, con la frivolidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que entonces era muy importante dar una señal de austeridad en el ejercicio de gobierno. Pero de nuevo creo que esa señal se pudo haber dado sin necesidad de que le resultara tan costosa a las arcas públicas. Pienso también, por ejemplo, en el tema del aeropuerto. El presidente dice ayer, nos recuerda nuevamente que con el aeropuerto Felipe Ángeles va a haber un ahorro considerable, y no nos dice que suspender una obra que estaba en trayecto implicó tirar a la basura 60,000 millones según unos cálculos, 100,000 millones según otros. Entonces, creo que el problema es la manera en que ha instrumentado esa austeridad, esa honestidad que nos ha salido sumamente costosa. Y desde luego, bueno, también mencionar algo que ha dicho en las mañaneras, que nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República, y que la respuesta ha sido la tolerancia, la no censura. Bueno, yo recuerdo particularmente el periodo del presidente Echeverría, que tenía varias cosas en común con López Obrador. Por una parte, era también un presidente muy itinerante, lo veíamos un día en Yucatán y al otro día en Sonora, y con una comunidad indígena o como con un grupo de ejidatarios. Y también Echeverría tenía un discurso confrontador, no tan fuertemente confrontador, hablaba de los riquillos, y a partir del asesinato de don Eugenio Garza Sada se desató una confrontación brutal. Recuerdo un ensayo de Carlos Monsiváis que se titula La ofensiva ideológica de la derecha, en donde Monsiváis refiere toda esta campaña de rumores, de chistes, de desprestigio al presidente. Entonces, bueno, sí hemos tenido ya momentos, digamos, muy duros de confrontación con el jefe del Poder Ejecutivo. Pero bueno, pues en el fondo y digamos resumiendo, yo diría que la parte más preocupante es esta visión de que hemos mantenido la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad. Eh, el, la persona del auditorio que les mandó un mensaje hace unos minutos, lo que nos dice es que recorre el país y que lo que ve es pobreza y es inseguridad, y en efecto, nada menos el día de ayer y el fin de semana pasado tenemos tantas evidencias de estas matanzas en distintas partes del país. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz y de tranquilidad cuando la violencia no cesa y la gente vive con miedo? Y bueno, frente a esto, incluso frente al atentado contra Omar García Harfuch, el presidente dijo que no va a variar la línea, la estrategia, es decir, que vamos a seguir con el abrazos, no balazos, con pórtense bien, etcétera, lo cual me parece pues muy ingenuo y muy preocupante. Creo Pero que pero dice el presidente, lo dijo ayer, que mi pronóstico es que ya pasó lo peor de la crisis económica, además la pérdida de empleos también ya tocó fondo. ¿Qué opinas? sí, bueno, de nuevo da la impresión de que no hace, digamos, la lectura por ejemplo, la gente que ha perdido su empleo. Y entonces lo que hace es decir que si en el mes de junio perdimos menos empleos que en el mes de marzo y en el mes de abril, vamos bien, y no se da cuenta de que son empleos que se perdieron, pero que se deben de ir sumando. Se suman los de marzo con los de abril, con los de mayo, con los de junio, una situación durísima. Y ahí, de nuevo, Sergio, me parece que el gobierno, con este afán de ser único y de darle lecciones al mundo, lo que no ha hecho es
establecer estos programas que en diferentes países han tenido como propósito apoyar a la planta productiva y asumir que apoyar a la planta productiva, sobre todo pequeñas y medianas empresas, es una manera de apoyar a la gente, a los trabajadores, y que cerrando esas empresas no solamente no habrá empleo, sino tampoco no habrá la contribución de orden fiscal en los derechos, en la luz, en Infonavit, etcétera, y que todo esto es una muy mala noticia. Así que bueno, yo percibo, lo cual me genera más preocupación, un presidente que tiene una realidad alterna. Como lo dice tantas veces en las mañaneras, él tiene otros datos, él tiene otra información y no hay forma de sacudir esas certezas. Alfonso Zárate, analista político, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, gracias por esta conversación. A ustedes, Sergio, Lupita, un abrazo. Otro para ti, muy buenos días, Alfonso.